Vos que estás escuchando, sí vos, ¿sabes algo que la mayoría no quiere aceptar? Hay gente que vive cosas que no puede contar en voz alta. Y cuando lo intentan, la familia no cree, los amigos se ríen y los médicos ni saben por dónde empezar. Por eso existe este lugar, este espacio, porque acá los relatos no se juzgan, se escuchan. Todas las semanas me llegan mensajes, audios, fotos, testimonios. Gente que no conoce mi cara, pero confía su miedo en mi voz. Y hoy, como cada mes, abro la puerta para compartir 3 casos reales del auditorio. Historias que vienen cargadas de trabajo, de presencias, de advertencias. Historias que, según ellos, todavía no terminaron. Bienvenido a Casos de Brujerías, los casos del auditorio. Empecemos. Bienvenidos, esto es Relatos de Punta Lara. Este relato me lo mandó una chica de Ensenada que pidió que no revele su nombre. No por vergüenza, sino porque dice que la sombra todavía la sigue buscando. Yo solo voy a contar lo que ella escribió. Lo que vos decidas creer queda en tu conciencia. Según ella, todo empezó un domingo a la noche. Día tranquilo, rutina común. Llegó de trabajar. Dejó la mochila, se preparó la comida y se metió a bañar. Esa primera vez no vio nada raro, no escuchó nada, no sintió nada. Pero cuando salió de la ducha notó algo extraño. La cortina estaba pegada a la pared como si alguien la hubiese tocado segundos antes. Claro, lo ignoró. Al día siguiente, lo mismo. Al tercero también el patrón se repetía. Ella terminaba de bañarse y la cortina se movía como empujada por una mano invisible. No era el viento, no era el vapor tampoco, era un movimiento preciso, firme, como si le estuvieran corriendo para poder verla mejor. Pero lo peor no era la cortina. Lo peor vino después. Una noche, mientras se enjabonaba el pelo, sintió una sensación incómoda que todos conocemos, la de estar siendo observados, esa presión tibia en la nuca, ese hormiguero que te sube por la espalda. Abrió un poco los ojos por el ardor del champú y a través del vidrio empañado del botiquín vio algo que la dejó helada. Una sombra detrás de ella, alta, delgada, femenina, quietísima. Pensó que era un juego de luces o el reflejo de su propio cuerpo, así que se dio vuelta. No había nada, pero cuando volvió a mirar el vidrio, la sombra seguía ahí, sin ningún reflejo propio. Desde esa noche, el baño dejó de ser un lugar seguro. Cada vez que se bañaba, la sombra parecía más nítida. No tenía rostro, pero sí la forma de una mujer. Pelo largo caído, como mojado. Brazos estrechos, casi rígidos. Siempre detrás, siempre en silencio. Excepto por un detalle que la hizo replantearse todo. La sombra lloraba. A principio pensó que era el ruido del agua, pero no, eran sollozos, ahogados, como esos llantos viejos que se guardan durante años. La chica cuenta que la primera vez que escuchó el llanto se le aflojaron las rodillas y casi se cae en la bañadera. El baño se volvió un campo de batalla psicológico. Ella trataba de bañarse rápido, sin mirar nada, sin levantar la cabeza. Pero cada noche, cuando apagaba el agua, la cortina se movía sola, 1, 2 veces, como si la sombra saliera primero que ella. Una tarde ya desesperada fue a ver a un santero de Punta Lara. Le llevó un dibujo de la sombra porque no se animaba a describirla en palabras. El tipo miró el papel durante varios segundos. Después lo empujó hacia un costado y dijo: «Esto es un ataque por envidia, pero no cualquiera. Es una mujer muerta y lloraba por vos porque quiere tu lugar». La chica sintió un mareo. Preguntó quién podía desearle algo así. El santero le respondió sin mirarla: «No importa quién lo mandó. Lo importante es que ya entró. Y cuando entran así, no salen nada fácil». El santero le dio una protección, un preparado de hierbas para limpiar el baño y una oración para repetir cada vez que se bañara. Esa misma noche hizo todo al pie de la letra. Encendió una vela blanca, dejó el preparado en el agua y cerró la puerta. Cuando terminó la ducha y miró el vidrio, la sombra no estaba, pero la cortina
se volvió a mover, más fuerte que nunca. Y lo peor fue el sonido que escuchó antes de salir corriendo del baño. 3 golpes secos en la bañera, como nudillos sobre metal. Ella dice que desde esa noche ya no se baña con la puerta cerrada y que cada tanto, cuando el vapor empaña el espejo, se forma la figura de una mujer, llorando y sin rostro. Este relato me lo mandó un oyente de Citibel. Me dijo que jamás había contado esto porque pensó que la iban a tratar de loca, pero cuando escuchó que otras personas enviaban sus experiencias de brujería, se animó. Y si es verdad lo que vivió, te aseguro que no es para débiles. Todo empezó cuando decidió arreglar el piso del cuarto de la hermana. Era una habitación vieja, pequeña, con esas tablas de madera que crujen de noche, aunque no haya nadie. Ella quería cambiar algunas, lijarlas, dejarlas como nuevas. Una tarde, mientras levantaba una de las tablas rotas, sintió que algo estaba clavado por debajo. Algo duro, algo que no debería estar ahí. Pensó que era la estructura del piso o un pedazo de madera vieja, pero cuando logró levantarla un poco más, vio un borde rojo, un marco y unas letras. Era un tablero Ouija, enterrado, clavado con 2 puntas oxidadas, como si alguien hubiera querido fijarlo al piso para que no se moviera jamás. Ella se quedó mirando un rato sin entender. En esa casa nunca se había hablado de espiritismo. Nadie tenía intereses en esas cosas. Y lo más raro, el tablero parecía viejo, gastado, como si llevara ahí años y años. Pidió ayuda al padre para sacarlo, pero cuando él apareció, el tablero ya no se veía tan viejo. Las letras brillaban como recién pintadas. El padre se rió, sí, creyó que era una broma de algún novio y lo tiró a la basura sin darle demasiada importancia. Esa misma noche empezó lo bueno. O lo malo, como quieras llamarlo, depende de vos. La oyente cuenta que a las 2 de la mañana escuchó un ruido raro en el pasillo. No pasos, no muebles. Era uñas. Uñas raspando una superficie dura. Se levantó, abrió la puerta y vio la pared marcada. Una sola letra, la S. Pensó que alguien había entrado o que era humedad rara. La borró con un trapo. Se fue a dormir. A la noche siguiente otra vez el ruido, más fuerte, más insistente. Y en la pared, 2 letras, S.A. Ella empezó a sentir ese frío que no viene del cuerpo, sino del alma. Ese frío que te dice, acá hay algo que no es humano. Buscó cámaras, revisó ventanas, miró abajo de la cama, nada. Pero al tercer día, cuando volvió del trabajo, encontró la palabra casi completa en la pared. S-A-L-I, salí. Marcada con uñas, no con lápiz, con pintura, no, nada de eso. Uñas. La pintura estaba levantada, como si una mano invisible hubiera arañado con desesperación. Ahí se quebró y llamó a una santera de Villa Lisa que había ayudado a la familia años atrás. La mujer llegó, miró la pared sin tocarla y le preguntó algo que el oyente jamás había dicho en el mensaje. Tu tía, la que murió el año pasado, ¿era muy pegada a vos? La oyente se quedó helada. La tía había muerto de una ACV fulminante. Era como su segunda madre. Nunca se lo había contado a la santera. La mujer siguió mirando la pared y dijo, no te están echando, te están sacando. ¿Sacando de qué?, preguntó ella. La santera suspiró. De un daño, un trabajo fuerte. Alguien te quiere mal y tu tía lo está frenando como puede. Por eso marca, por eso araña. La oyente no podía creerlo, pero la santera le explicó que el mensaje no era salí como expulsión, sino como advertencia, como un salí de la mira, porque había alguien que lo estaba trabajando. Esa noche, por primera vez desde que todo empezó, la oyente durmió con la luz prendida, no por miedo a las sombras, sino por miedo a que la pared siguiera escribiendo sola. Y lo más raro vino después, al día siguiente, cuando fue a ver la pared. La palabra estaba distinta. Ya no decía salí, decía salva, como si la tía hubiera podido terminar lo que quería decir. Desde ese día no aparecieron más marcas, pero ella jura que cuando apaga las luces del pasillo, siente uñas rozando el piso.
no para asustarla, sino para avisarle que sigue ahí. Este relato me lo mandó un pibe de La Plata, oyente hace ya algún tiempo. Dice que nunca creyó en brujería, ni en señales, tampoco en presencias, hasta que empezó a vivir algo que lo sigue acompañando hasta el día de hoy. Me pidió que no diga su nombre, porque todavía tiene miedo de que ella lo escuche. Sí, ella, la mujer del perfume que no existe. El pibe cuenta que todo empezó una madrugada de invierno, tenía 22 años, estudiaba, trabajaba, una vida prácticamente normal. Se había quedado hasta tarde jugando en la compu. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando sintió un aroma dulce, muy suave al principio, como esos perfumes caros que se sienten cuando pasa una mujer elegante. Pero él vivía solo, puerta cerrada con llave, ventanas con traba, y no había nadie más. El perfume lo atravesó como un susurro, dulce, cálido, femenino. Pero había algo más detrás, una especie de humedad que no tenía sentido. No lo pensó mucho, creyó que venía de la calle. A la mañana siguiente, camino al trabajo, lo chocaron en la esquina. Nada grave, pero el auto quedó hecho pelota. Él salió ileso, no relacionó nada, ni por asomo. Pero la segunda vez ya no pudo ignorarlo. Un mes después, misma hora, 3 a.m. exactas. Él durmiendo, la habitación casi en negro, y de pronto el perfume. No era una fragancia común, era exactamente el mismo aroma dulce de la madrugada anterior, un olor que él describe como mezcla de flores y algo viejo, con algo de almizcle, como ropas guardadas en el ropero demasiado tiempo. Se despertó sobresaltado, no había nadie en el departamento. El perfume venía de la puerta del baño como si alguien hubiera estado ahí parada hacía segundos. A la tarde, en el trabajo, tuvo otro accidente. Se cortó profundo con una máquina. Nada mortal, pero necesitó puntos. Ahí sí, empezó a unir las cosas. 2 madrugadas, mismo perfume. 2 accidentes al día siguiente. No dijo nada a nadie. Hasta que la tercera vez pasó algo peor. Cuenta que se despertó ahogado como si hubiera llorado dormido. Abrió los ojos y el perfume estaba tan fuerte que parecía que alguien hubiera vaciado un frasco al lado de su cama. No era un aroma lindo. Era dulce, pero pegajoso, casi empalagoso, como si ese perfume fuera una presencia viva. Y lo peor fue que escuchó pasos, afuera de su cuarto, lentos, femeninos, como un taco. El pibe se quedó paralizado. No se animó a moverse, no quiso mirar, no quiso confirmar nada. Al día siguiente, casi lo pisa un auto cuando cruzaba la avenida 13. Dijo que no fue un accidente normal. Sintió como si lo hubiesen empujado hacia adelante un segundo antes del bocinazo. El mismo día fue a ver a la bruja del barrio, una mujer mayor conocida por todos, que no necesitó que él hablara demasiado. Apenas dijo perfume, la mujer bajó la mirada. «Nene, vos estás marcado», le dijo. «Alguien te puso un seguimiento de espíritu». Él no entendió. La bruja explicó, el seguimiento es como ponerle a alguien una sombra que lo anticipa, que va un paso adelante, que avisa o que empuja, según la intención. «¿Y por qué el perfume?», preguntó él. La bruja respondió sin pestañear. «Porque la que te sigue es una mujer, y no de este lado». Él quiso saber si era alguien conocido, si era una ex, un pariente, una enemiga. La bruja negó con la cabeza. No la conociste viva, pero alguien la puso detrás tuyo para que no llegues lejos. El pibe asegura que se enfrió entero. La bruja le dio una protección, unas hierbas y una oración para cortar el seguimiento, pero no funcionó, porque hace 2 semanas, a las 3 a.m. en punto, el perfume volvió más fuerte, más cerca, tanto que sintió que la mujer estaba literalmente al lado de su cama. Al día siguiente, chocó otra vez, esta vez feo. Dice que desde entonces duerme con la ventana abierta, aunque haga frío, porque el perfume entra igual, pero dice que se disipa más rápido, como si la mujer no pudiera materializarse del todo, como si siguiera esperando el momento justo. Buenas noches.